en un sentido bajo control, en otro sentido preocupación porque no llueve y no hay ayuda suficiente, o en todo caso siempre la fuerza humana es escasa frente a estos desastres naturales. Y el ministro Luis Petri estuvo allí con el ejército, vemos un posteo, ¿no? Y ahí escribió: recorrí la zona donde la Escuela Militar de Montaña, el Regimiento de Infantería de Montaña 26 y la sección de aviación del Ejército de Montaña 6 despliegan sus recursos: 5 carpas Eureka, 2 camiones, un helicóptero, utensilios para raciones, 3 efectivos. El ejército está en la primera línea junto a los brigadistas apoyando en el combate a los incendios que amenazan el Parque Nacional Nahuel Huapi. Nuestras Fuerzas Armadas están al servicio del país, demostrando que la defensa también es cuidar nuestra tierra y a nuestra gente. Gracias por su entrega. Es información oficial, la compartimos, de la visita del ministro de Defensa en este caso, que bueno, está recorriendo la zona de Bariloche, una zona que es única, en el mundo es única, y que en este caso ya se sabe que por la caída de un rayo se produjo un incendio, se descartan otras intenciones. Hablamos de política, está el doctor Marangoni para hablar con nosotros un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Gusto. Hola, Hugo, buenas noches, saludos, felicidades, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. ¿Qué ves? Se cierra un año con un éxito económico para el gobierno y también, ¿por qué no, político? En el balance, me parece, pero las expectativas ahora aumentan, ¿no? La sociedad y el propio gobierno reconoce, hoy escribió una nota el presidente Milei para La Nación, reconoce que el año que viene puede ser aún mejor. ¿Qué pensás? ¿Qué ves? Bueno, creo que el presidente en su mensaje del año de gestión redobla la apuesta cuando dice que este año, ya el 2025, va a ser un plebiscito, ¿no? Hay que plebiscitar la gestión, el llamado del presidente a sus seguidores, a sus eventuales votantes. Sabemos que, de alguna manera, una elección de medio término es eso. No solo se eligen los senadores de 8 provincias y 128 diputados, sino también, de alguna manera, se evalúa, de acuerdo al resultado, cómo le ha ido en los primeros 2 años al gobierno, y también se abrirán, sin duda, las especulaciones sobre o las posibilidades de reelección, en el caso que le vaya bien al oficialismo, o cómo transita su segunda parte si no le va tan bien. Entonces estamos todos en clave electoral, el oficialismo y la oposición. Y cuando yo veía el informe que ustedes hacían sobre el tema de la seguridad en el conurbano bonaerense, vos fijate que es un tema, obviamente, que es de materia criminal, etcétera, pero que tiene una traducción política y es una discusión dentro de la interna de la provincia de Buenos Aires, entre el gobernador Kicillof y Cristina Fernández. El gobernador dice: la mejor estrategia para enfrentar a la Libertad Avanza es separar la elección. Sí. Y Cristina le dice: che, guarda, mirá que si la separás, la seguridad y otros temas de la agenda de la provincia de Buenos Aires te lo van a tratar por separado. Y ya está presente, ¿no? Pero está presente no porque haya una intencionalidad, sino porque la provincia de Buenos Aires es lo que vemos. Porque no ocurre lo mismo en la ciudad pasan. o en otros distritos. Ahí hay una discusión que vamos a ver cuando se salda. En principio, en marzo, el gobernador, que tiene la potestad de separar las elecciones, lo decidirá o no. Y es una discusión a carne viva que se da, primero por la crudeza de los hechos como lo que ustedes mostraron, pero además políticamente hablando se da de una manera muy intensa, porque ¿cuál es la idea? La del kirchnerismo, digamos, de Cristina, la Cámpora: che, unifiquemos, porque si unificamos se discute nación, provincia, todo junto, y de noche todos los gatos son pardos. Pero el gobernador dice: y guarda, porque unificar, si el oficialismo está fortalecido y hay ola, me unifica y nos puede dar una derrota. Ahí es moneda y apuesta. Lo que pasa que en esa apuesta se juega mucho, porque el peronismo tiene como gobierno de la provincia de Buenos Aires la provincia más poderosa. Después tiene poquitas provincias. Entonces, claro, una derrota en la provincia de Buenos Aires sería un golpe de proporciones, tanto para el gobernador como para la propia expresidenta. Claro. Y es interesante porque a la administración Milei, que llega sin partido político y todo lo que hemos conversado hasta acá, se le suma una narrativa que parece ser bastante distinta, con un vocero, por ejemplo, que acaba de postear, y lo mismo hizo el presidente ayer con el tema custodia de Fabiola, pero acaba de postear en la misma medida en la que en la campaña hablaban en contra de la casta, de la administración pública, y dice Adorni: se disolvió la Administración General de Puertos, antro de corrupción y privilegio. La nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación concentrará sus funciones
y la de otros 2 organismos, ganando así en eficiencia y transparencia. Además de lograr menores costos, se eliminarán entes y áreas con idénticas funciones, se reducirá un 79% del personal, se venderán inmuebles y activos innecesarios, la cúpula directiva de la AGP será completamente removida. En 2025 seguimos adelante con la reducción del gasto público. Dios bendiga a la República Argentina. Fin. ¿Qué opinión te merece? Ese posteo es la síntesis perfecta de lo que va a ser el discurso de campaña de La Libertad Avanza para las elecciones de este año. Así como lo tenés, guardalo y repasalo. El combate contra la casta, el tema de la corrupción, involucrar valores religiosos, ese Dios lo bendiga y todo eso, no es recorte, achicamiento del Estado, ajuste, ¿no? El tema de pegar el Estado, ahí tenés, vos lo guardás y lo vas sacando todas las semanas y vas a ver que el discurso oficial va a estar por ahí. No se va a mover de ahí, es eso. Por eso el gobierno, el gobierno es consciente que las sociedades votan más para castigar que para premiar. Por lo tanto, ¿qué quiere? Que no lo castiguen a él. Él quiere presentarse, el presidente, digo, y su gobierno como el castigador privilegiado de todo de la lo que nos trajo hasta acá. De todo lo que nos trajo hasta acá, Gustavo, ¿no? De algún modo. En el discurso oficial es, no me miren a mí, yo los voy a ayudar, castiguémoslos a ellos. Y en ellos no solo involucra el kirchnerismo. Fíjate que un posteo también de días pasados, una declaración del vocero, apuntó al expresidente Macri cuando dijo se quedó sin nafta. Que hay una situación ambigua ahí, porque el expresidente los ha ayudado, ha colaborado en algunas cosas, pero cuando llega el momento de poner a la casta, quieren diferenciarse de los últimos años, y esa es la narrativa que me parece que va a teñir el 2025 del oficialismo. Ahora, el centro de poder que hoy tiene Milei y los suyos, ¿no? Milei muy concentrado en él, disuelve o fragmenta al adversario y a los propios aliados, sea UCR, sea PRO, y marca un estilo que, a ver, te lo quiero compartir porque me interesa mucho tu opinión en esto. Un estilo desde las redes que es disruptivo, que algunos, o en mi caso me parece verlo también como lúdico, como un juego, ¿no? Cuando aparecen los gordos, cuando se habla de la misa, cuando se habla de Milei emperador, casi como un juego más bien, y no habría que tomarlo tan en serio, pero un juego potente, políticamente potente. ¿Qué ves? Sí, Hugo, te involucro si me permitís. Nosotros somos inmigrantes digitales, nuestra generación. Usamos las redes, la tecnología, pero se nos nota el acento. ¿Viste? Como a los inmigrantes que están a lo mejor hace 20 o 30 años, pero cuando hablan vos decís, es español, es italiano, es colombiano, porque se le nota el acento. A nosotros que usamos la tecnología, se nos nota que somos de la era de la imprenta o de la televisión formal o de la radio. Pero a las nuevas generaciones eso lo manejan con una plasticidad. ¿Por qué? Porque es el registro de ellos, las redes. Nosotros los aburrimos a los pibes y decimos, cuando nosotros teníamos tu edad no había teléfono celular, no había internet. Sí, te miran y te dicen, sos de Jurassic Park, te escapaste, ¿no? Entonces, ellos tienen el registro. En la política, el que maneja el registro de una época tiene una ventaja. ¿Qué sé yo? Perón y Evita manejaban el registro radioteatral. Está bueno. Después Alfonsín manejaba el registro televisivo. Y la Libertad Avanza maneja el registro de las redes. Entonces ahí los otros tienen que ir medio detrás para tratar de jugar en la misma cancha. Julieta tiene una pregunta, por favor. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy hablamos muchísimo de la seguridad, lamentablemente, porque son casos que se repiten y cada vez más, y como hablamos también, sobre todo en el conurbano. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué rol crees que va a ocupar la seguridad en la narrativa de la Libertad Avanza de acá a las legislativas? Central, como decíamos antes, va a castigar. Si hay elecciones separadas en la provincia de Buenos Aires, van a poner a todos sus referentes en materia de seguridad, y hasta sospecho con la ministro, aunque sea nacional, de seguridad a la cabeza, para señalar el tema. ¿Y qué dirá el oficialismo provincial? Bueno, eso es la consecuencia de la plata que nos sacaron, etcétera, etcétera. Por eso, en el fondo, ya los formatos de los discursos están, después lo va puliendo, después cada caso particular te dará una impronta, pero ya sabés con qué camiseta van a salir a la cancha cada Quiero uno. mostrarte, porque hablábamos de una narrativa más, digamos, más lúdica o más despiadada, cuando se habla de mandriles, o más disruptiva.
de un estilo interesante para ser analizado, pero también de una formalidad. Por ejemplo, fíjate este resumen de lo que el presidente Milei escribió en La Nación y piensa que también tiene un antes y un después. Dice, en 2025 será el inicio de la reconstrucción de Argentina para que luego de 40 años volvamos a estar al tope del mundo. Esto es serio, ¿no? Es decir, la opinión que concretamente convence porque está ofreciendo, ¿no?, una expectativa a la ciudadanía de lo que va a pasar este año. Bueno, ahí fíjate, ¿no? Yo creo que en política en general todo es susceptible de ser interpretado, a veces sobreinterpretado. Que un presidente diga que hay un antes y un después en su presidencia es un clásico en la Argentina. Todos llegan siendo Juan de Garay. Eso no me llama tanto la atención. Pero en ese posteo, en ese título de la nota de la columna del presidente en La Nación, dice 40 años de decadencia. No sé si lo pueden poner. 40 años. Es decir, el comienzo de la democracia. Claro. Es decir, por eso yo te decía, la casta serían los partidos políticos que gobernaron en estos 40 años. El sistema de representación. Ese corte, exacto, ese corte no es inocente. No, está diciendo ni inocente ni culpable, digo, conlleva un conjunto de valores, un conjunto de conceptos que el presidente quiere instalar, diciendo, miren, acá peronistas, a ver si llegamos... los que gobernaron estos 40 años son los responsables, vamos a castigarlos a ellos. Te pongo una última, aunque estamos medio apretaditos, pero porque se viene el siguiente programa. Se implementó una reforma estructural 8 veces más grande que la de Menem, lo cual ha implicado que Argentina suba 70 puestos en términos de libertad económica. Fíjate que habla 2 veces de número, ¿no? De 8 veces y de 70 puestos. Sí, los números, viste, siempre son casi te diría inchequeables, 8 veces, 30, qué sé yo. Es discutible, está fenómeno. Pero también es interesante que tome al referente al que él le tributa un respeto, a Carlos Menem, para decir, miren, yo soy corregido y aumentado. Menem, ¿por qué? Porque no tengo, digamos, las ligaduras que a lo mejor tenía él con determinadas estructuras partidarias. Correcto. Gustavo, ha sido un placer, siempre es interesantísimo escucharte. Un abrazo, buen año. Fuerte abrazo para todos. Ya veo a Pablo Fernández Blanco, a Laura Di Marco, un equipazo, Luis Gasulla por ahí, qué equipo.